hablemos de ciclismo de montaña con lodo. Cuando hay lodo se disfruta un montón, pero sí es un riesgo adicional, entonces no a todos les gusta rodar con lodo. Ahora, ¿por qué digo que es un reto adicional? Porque cuando hay lodo los frenos no funcionan tan bien, vaya, te patinas un poquito más. Las llantas, aunque sean de tacos, a veces se llenan de lodo dependiendo del tipo de llantas que traigan. Hay llantas que están específicamente diseñadas para el lodo, pero la mayoría traemos unas llantas mixtas que funcionan bien en lodo, pero no en lodo demasiado pesado, digamos, entonces se llegan a atascar de lodo y pues vas patinando. Así es que si tengan un poquito de precaución si van a rodar con lodo. Además que en las curvas te vas un poquito más, si haces un salto y caes directo en un charco te puedes quedar atorado, la llanta delantera de repente pierde un poquito de tracción cuando se atora con el lodo, en fin, tiene un reto adicional. Ahora, si piensan rodar con lodo, les recomiendo ampliamente que lleven gogles o lentes, porque los pedacitos de lodo te caen en los ojos y es un desastre para ver. Así es que unos buenos gogles son una excelente opción. Sí puede que se lleguen a empañar, por eso les recomiendo que investiguen un poco a ver qué gogles les convienen. A mí, para el tema empañado, no son mis gogles favoritos, tengo otros gogles que me gustan más, pero para exclusivamente el tema del empañado, los mejores gogles que he probado son de la marca Loose Riders, así es que si hay disponibles en su localidad podrían probarlos, son excelentes para ese tema de que no se empañen. Ahora bien, hablando de esta pista que estamos haciendo, aquí vengo siguiendo la línea de Alan Piña, fue en una rodada del Café Ciclista de Rutas Café, es un miércoles entre semana. Si les queda rodar entre semana montaña, esta es una excelente opción. La cita es a las 5:20 de la mañana en la cafetería de Rutas Café, está en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, y es una rodada que organizan con una empresa que se llama Ride to Trail, que se dedican básicamente a hacer lifts, a hacer tours de bici. Vaya, es una empresa donde pueden llevar sus bicis, pueden llevarlos a distintos eventos, rentan las camionetas, el transporte, los lifts. El dueño de la empresa, que también es ciclista y lleva las rodadas, también hace bici en montaña, entonces los puede acompañar para hacer rutas guiadas. Vaya, tiene su encanto. Esta rodada en particular que están viendo, como les digo, es los miércoles, y por el tema del lift de que te suben de la Condesa al Desierto de los Leones, cobran 90 pesos ida y vuelta de la Condesa y otra vez de regreso a la Condesa al acabar las pistas. Como pueden ver, aquí en esta zona hay un fotógrafo. Se me hizo rarísimo porque en los fines de semana es bien común ver fotógrafos en el desierto, sobre todo en Fórmula 1, pero entre semana jamás me había tocado. Pero bueno, tampoco es que ruede tan seguido entre semana porque pues hay que trabajar y no se puede andar rodando tan seguido, pero esta vez me tocó venir y vengo siguiendo, como les digo, a Alan Piña, que venía divirtiéndose como nunca. Yo en particular iba un poco más controlado porque traía la cámara y una estufita que hicimos chocolate caliente arriba, pero bueno, esta fue la rodada de este día. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Si un día les interesa asistir, como les digo, es los miércoles, cita 5:20 de la mañana en la Condesa. En fin, yo no voy seguido a esta rodada, pero si un día voy, ahí nos vemos. A los congelados.